Hola, es un gusto estar nuevamente compartiendo contigo temas no solamente útiles y de impacto para nuestra práctica del coaching o del liderazgo, sino es un tema también sumamente apasionante. Hablarte de la mentalidad es uno de los temas que más disfruto. La mentalidad, el origen de los resultados. ¿Por qué decimos esto? Ser mejor en hacerse mejor. Todo el tiempo buscando este desempeño guión bienestar. Para poder tener un mejor desempeño, tengo que percibir un bienestar. ¿Y dónde radica todo esto? En nuestra mente. Y sin más, comenzamos. Henry Ford mencionó una frase que ha trascendido años, países, personas. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Una frase tan importante en la que hace que se vuelva una creencia y se vuelva un mensaje interno. Y lo platicábamos en otro episodio, en el tema del juego interior, todo este mensaje que resuena dentro de nosotros. Más adelante, Vince Lombardi, aquel entrenador, aquel coach de los empacadores de Green Bay, mencionó también otra frase en la que decía, si tú crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo harás. Nuevamente, otra vez, enfatizando y enfocando que todo está en la mente. Y de ahí vamos a partir para poder compartir contigo este modelo de mentalidad que se hizo hace algún tiempo en la Universidad de Stanford. ¿Por qué algunas personas, quiero empezar con esta pregunta, por qué algunas personas que hemos conocido, colaboradores, eh, compañeros de trabajo, jefes, subordinados, familia, amigos, que hemos notado nosotros que tienen una similitud no solamente intelectual, en estudios, en comportamiento, en competencias, en habilidades, en destrezas, en calificaciones, en por qué si tienen una igualdad aparente de inteligencia o habilidades, unas personas salen adelante exitosamente y otras no, porque unas personas se crecen ante el reto, igual, con igual de circunstancias, con igual de capacidad, con iguales de habilidades, con igualdad de habilidades, pero unas personas ante un reto se crecen, ante un error, unas personas se frustran y otras personas aprenden. ¿Conoces personas así? ¿Te ha tocado ver personas así? ¿Compartes actualmente con personas así? ¿Por qué no puedo tener un equipo homogéneo? ¿Por qué no soy parte de un equipo homogéneo? ¿Cómo puedo hacer para ir encaminando y enfocando la atención hacia generar un equipo, pero empezando desde cada persona? Una mentalidad en la que sí puedan salir adelante. ¿Qué es lo que hay de diferente entre las personas? Te voy a compartir un modelo que me gusta utilizar en mi práctica del coaching. Este modelo le llamo RAFT. RAFT, que la traducción al inglés significa una balsa. Este RAFT es el acróstico de resultados o results, acciones, actions, eh, emociones, feelings y pensamientos, thoughts. Por eso te digo que todo resultado, si estuviéramos haciendo una ingeniería en reversa del desempeño y de nuestros resultados, este resultado se ve compuesto por el grupo de acciones, un grupo de acciones que nos da un resultado determinado. Pero estas acciones, ¿qué es lo que me hace que estas acciones no sean nada más de una vez, sino que sean sostenibles en el tiempo, sostenidas en el tiempo, que sean una y otra vez estas acciones para que me dieran resultados óptimos? Ah, bueno, pues estas acciones tienen que ser antecedidas por emociones, emociones que me dan esta motivación o este involucramiento para que yo estas acciones las repita y que me den estos resultados sustentables y sostenibles en el tiempo. Pues estas emociones son detonadas y son originadas en los pensamientos. Nuestros pensamientos compuestos por creencias, nuestra mentalidad. Toda nuestra mentalidad es el origen de estas emociones que se traducen en acciones y que nos dan los resultados. Entonces, con esta fórmula podemos entonces equiparar.
Y podemos nosotros proyectar y analizar de pronto con un coachee, con un colaborador, qué tanto los resultados se ven impactados por todas estas acciones, emociones y pensamientos. ¿Dónde debemos nosotros entonces de empezar a, a mover? Al punto de una acupuntura. Si le digo, cambia tus acciones, pues vas a cambiar tus acciones, pero si tus emociones te dicen, "Oh, no me encanta esto", pues tus acciones las vas a hacer una, dos veces y a la tercera ya no va a ser con el mismo impacto, ya no va a ser con la misma disciplina, ya no va a ser con el mismo desempeño, con la misma ejecución. Y entonces es donde los resultados empiezan a verse limitados. Y entonces vamos un poco más atrás. Entonces las emociones, cambiamos la emoción. Entonces la emoción muchas veces en la organización, muchas veces estamos nosotros influidos por una emoción no positiva, digamos, que fuera el miedo, en el caso de muchos colaboradores, en el caso de muchas personas, el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser tan bueno como alguien más. Entonces, esta emoción hace que la acción, por más que la quieras ejecutar al 100% de manera impecable, se va a ver mermada y se va a ver interferida por estas emociones. ¿Y por qué se dan estas emociones? Por supuesto, por nuestro tipo de mente, por nuestros pensamientos, por todo esto que está originando estas emociones, por estas creencias, por esto que me hicieron creer en algún momento. Y entonces, esto es lo que nos lleva a este modelo. Este modelo de las mentalidades, las dos mentalidades, es un modelo que desarrolló la doctora Carol Dweck, una investigadora de la Universidad de Stanford, donde ella en sus estudios determinó que existen dos tipos de mentalidad. Estos tipos de mentalidad, este estudio lo aplicó directamente hacia el aprendizaje, hacia la enseñanza-aprendizaje, principalmente en niños pequeños, en niños de edades escolares, en los cuales ella argumentaba que tendría que cambiar la manera que hemos concebido la educación hasta el momento y a través de poder observar estas dos mentalidades jugando dentro del tema del desempeño. Y también en el deporte, por supuesto. Hay un fiel creyente de estas mentalidades, de este modelo, que es LeBron James, este jugador famoso de básquetbol. Bueno, la doctora Dweck encontró que existen dos tipos de mentalidad. Una es la mentalidad fija y otra es la mentalidad de crecimiento. Aquí en la presentación te pongo que en el 2008 fue cuando se publicó, se hizo esta publicación del estudio de la doctora Dweck y puedes encontrar tú más datos de ella en las charlas de TED que ha dado o en las conferencias que ha dado en la Universidad de Stanford. Realmente son sumamente importantes, pero aquí las voy a resumir y te las voy a adaptar para nuestro uso en la práctica de liderazgo y de sobre todo del coaching. La doctora Dweck encontró lo siguiente. Ella encontró, el estudio consistió en que iba dándole a pequeños de 10 años problemas que eran un poco mayores a los que la capacidad de estos pequeños podía resolver. Un grupo de estos pequeños se dio cuenta que este enfrentamiento hacia, hacia problemas que no estaban a mi alcance, a su alcance, les generaba, híjoles, una serie de emociones catastróficas. Ellos veían su inteligencia amenazada. Lo que ellos pensaban es que, qué evento tan trágico, no quiero más, por favor, paren esto. Mientras tanto, otro grupo de niños con esta similitud, con este mismo grado escolar, con esta capacidad con esta capacidad no solamente resiliente, sino además que se veían involucrados, que encontraban satisfacción al buscar una estrategia para resolver estos problemas, aunque eran problemas que eran más altos de su capacidad, más altos o con más complejidad, mayor complejidad comparado con sus habilidades. Entonces, a estos niños les gustaba el reto. Mientras más esfuerzo, más aprendo, es lo que decían ellos. Y ellos tenían, denme más, denme más.
esta conclusión de la doctora en la que veía las dos mentalidades en un mismo grupo de pequeños es lo que la fascinó y dijo, ¿con por qué si tienen una inteligencia muy similar, si tienen habilidades muy similares, por qué algunos pequeños consideran esto como una total amenaza y por qué otros lo consideran como una total ventaja, como un beneficio al respecto de esto? Y de esto es el corazón de este estudio de la doctora Dweck. Y ella decía, en el estudio dice, es que la manera tradicional en la que las personas recibimos una información al respecto pudiese ser cuando un pequeño reprueba una prueba o cuando estamos presentando un examen y sí tenemos esta y tenemos un no rotundo al no aprobaste. Y el no aprobaste, el subconsciente reacciona etiquetando esta situación en unos casos y en algunos casos, en unos casos de este grupo de los que perciben esto como una amenaza, eh, el individuo se siente invalidado. Esta invalidación ante un no rotundo eh, hace que deje de pensar, que deje de, que no encuentre la manera de poder de salir adelante ante esta situación. Y entonces la doctora Dweck acuñó esta parte en la que, en lugar en la que decía ella, tendríamos que cambiar el modelo de educación, porque en lugar de decir, has reprobado, no, y es un no rotundo, entonces, ¿qué pasa si te digo, aún te falta algo? Y ella argumenta que este aún te falta algo es el factor clave de un aprendizaje, porque empieza a fomentar y empieza a abrir la posibilidad de que el individuo entonces, por curiosidad, diga, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? No estoy totalmente invalidado. ¿Qué me hace falta? Y de esta manera ir caminando hacia pasar a aquellos individuos o aquellos pequeños, en el caso de este estudio, que se sentían totalmente amenazados ante esta situación de problemas con un poco de grado mayor de dificultad de al que estaban acostumbrados o que su capacidad usualmente resolvía. Entonces, a este grupo de individuos les llamó mentalidad fija y a los otros individuos, a los otros niños en los cuales les gustaba el reto, esta complejidad y esta resolución, entonces les llamó mentalidad de crecimiento. Y al decirte, aún te falta algo, al mencionarle esto, al empezar a indagar o a implementar este tipo de expresiones a aquellos individuos o mentalidad fija, se dio cuenta que empezaban a abrir esta posibilidad para crear y empezar a caminar hacia una mentalidad de crecimiento. ¿En qué área de tu vida, en qué área de nuestro desempeño aún nos falta algo? Aún nos falta aprender algo. Y por eso te decía al principio de esta presentación, el ser mejor en hacernos mejor. ¿Qué parte nos hace falta? ¿Cómo podemos empezar a sustentabilizarnos? Vean esta gráfica en la cual, por medio de unos electrodos, empezaban a observar cómo aquellos individuos que se sentían invalidados ante un no rotundo, de plano, el cerebro no generaba eh, esta información, no generaba esta transmisión eléctrica entre los electrodos que estaban conectados al cerebro. No había conexiones neuronales que se estuvieran activando. Simplemente cuando recibían un no, pues es un no y punto. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a buscar una forma diferente? ¿Para qué voy a buscar una estrategia? No, no sirvo, no valgo, y se invalidaba a esta persona. En cambio, un individuo con mentalidad de crecimiento empezaban a generarse esta transmisión eléctrica, esta transmisión, esta comunicación neuronal tan ágil que empezara a buscar la manera en la cual podían resolver un problema. Y a pequeños entonces les daban un cubo de Rubik, aquel cubo de diferentes colores, y unos decían de plano, no lo sé hacer, y ni siquiera hacían el intento. Otros empezaban a buscar por dónde y en ese buscar por dónde empezaban a generar estas carreteras y empezaba a ver esta información que estaba generando. Por eso se pintaba y se generaba este color, esta coloración más roja. El tema es retar esta inteligencia y habilidades que todos tenemos.
nuestros colaboradores, nuestros coacheados, nuestros compañeros de trabajo, nosotros mismos. Estas experiencias de retar la inteligencia y habilidades denotan de manera rápida el tipo de mentalidad que se está manejando para diferentes situaciones. Aquellos que se enganchan y se frustran, mentalidad fija. Aquellos que se motivan y entusiasman, mentalidad de crecimiento. Esto es indiferente, independientemente, perdón, de que se trate de las propias emociones, acciones o resultados de cada persona, aunque estamos hablando con el colaborador, con el coachado, de sus emociones, de sus acciones, de todos modos, algunas personas lo ven como si fuera el cubo de Rubik, imposible de realizar, y otras personas, ay, ¿por dónde? ¿Por dónde? Y entonces, el concepto clave de esta capacitación es las dos mentalidades. ¿Soy bueno o malo en tal o cual cosa? Punto. Así nací y así me voy a morir. Mentalidad fija. Se queda con sus talentos innatos. Yo creo que fui bueno para los números y prefiero estar en mi escritorio arrastrando el lápiz y con eso estoy bien. No me den un reto superior porque en esto es donde yo me muevo bien. Se da por vencido con facilidad, evita afrontar desafíos o cambios. Y por otro lado, la mentalidad de crecimiento. Es bueno en esto, pero puedo ser mejor, o sea, todo puedo ser mejor en lo que se me pueda presentar. Prevalece el deseo de aprender y está consciente que sus talentos y los puedo desarrollar, puedo practicar y puedo incorporar nuevas habilidades y nuevas destrezas. Estas son las dos mentalidades y nos vamos a meter todavía más a fondo con las dos mentalidades. Existen dos características base en que se enfocan las mentalidades con respecto a las habilidades e inteligencia. Estas dos características base de las cuales vamos a partir son las creencias y el enfoque. ¿En qué creen las personas con mentalidad fija? ¿En qué se enfocan las personas con mentalidad fija? ¿Cuándo están estas personas enfocándose y creyendo y por qué todo lo identifican desde esa manera? Y lo mismo, pero para las personas o los individuos con mentalidad de crecimiento. ¿Cuáles son los factores que nos han llevado a establecer esta preferencia situacional de estas dos mentalidades? Y entonces vamos a comenzar con la mentalidad fija. Las personas con mentalidad fija creen que las habilidades e inteligencia son de nacimiento y no pueden desarrollarse. Así nací y probablemente así me vaya yo a morir. Las personas vienen con un set de habilidades, un set de talentos, el cual no se pueden mover. Por eso le denominamos mentalidad fija. Y se enfocan en quedar bien, en cumplir, sí, vamos a cumplir, en verse bien, me tengo que ver bien, pero, o sea, tengo que, no de imagen, no tanto de imagen de la ropa que llevan o del corte de cabello que llevan, sino que en quedar bien con las demás personas, en verse bien. Todo lo que implique lo contrario, todo lo que implique lo contrario es una amenaza. Entonces, fíjate cómo vamos armando esto. Si te digo que quieres, que necesitas incorporar una habilidad nueva, en el caso del experimento con los niños, ¿qué estrategias necesitas incorporar para que estas te puedan llevar a resolver un problema? No, esto va en contra de mis creencias. Y además, como yo me enfoco en quedar bien, si yo lo intento y fallo, voy a quedar mal. Y la gente se va a dar cuenta. Esto no es para mí. Mejor ni toco el cubo Rubik, ni le hago el intento a resolver este problema. Esto es la mentalidad fija. Mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento eh, creen que las habilidades e inteligencia son creadas y desarrollables, sobre todo desarrollables. Traemos un set of skills, tenemos un set de habilidades de nacimiento, sí, pero que pueden ser llevadas a un nivel superior.
y que si hay algo que no sé o que no conozco, lo puedo ir desarrollando, independientemente de lo que sea esto. Si no, no hubiesen clases de idiomas, no hubieran clases de instrumentos, no hubiesen muchas clases. Cierto, de pronto las personas ya traen una determinada aptitud, pero muchas otras no. Hay quienes tocan la guitarra lírico, le dicen, o el piano lírico, pero hay otras personas que lo aprenden a tocar por nota y son concertistas. Y esto es lo que creen. Creen que son las habilidades e inteligencia creadas y que pueden ser además desarrollables. ¿Y en qué se enfocan? Siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. El crecimiento o el crecer o el desarrollarnos es un proceso y esto es lo que crean las personas, lo que creen y se enfocan las personas con mentalidad de crecimiento. Por eso, cuando se les da un problema un poco más complicado de lo que su capacidad usualmente realiza, entonces, sí sé que si lo resuelvo, voy a tener el chance de aumentar mi nivel de inteligencia o voy a poder acceder a un nivel diferente. Y esto me alimenta, me engancha, me motiva, me mueve, porque el hacer mejor las cosas es un proceso. El crecer es un proceso de aprendizaje continuo y esto es lo que creen. Y aquí es donde están dividiéndose las personas, por eso les comentaba en una de en las primeras diapositivas, ¿por qué con las personas con la misma capacidad hay unas que salen adelante y otras no? ¿Y por qué todo está aquí en la mente? Porque se van dividiendo entre estas preferencias o la forma en la que fuimos criados o la forma en que nos hemos habituado. Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Bien, pero no solamente esto. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son los 4 factores clave de creencias y enfoque para poder empezar a mover a nuestros coaches, a nuestros colaboradores, a nosotros mismos, a nuestros familiares o personas con las que tengamos influencia. ¿Cuáles son esos 4 factores en los cuales debemos de estar atentos, creer y enfocarnos para poder empezar a ser sustentables en esta mentalidad de crecimiento? Una mentalidad de crecimiento que nos va a dar como consecuencia ser personas más resilientes, ser personas que salimos adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, porque entonces las vamos a ver de manera diferente. ¿Cuál es la mentalidad respecto al esfuerzo? Una persona con mentalidad fija, lo que piensa es que no lo necesita. El esfuerzo, no, por favor, no es útil. ¿Para qué me voy a esforzar si yo creo que las habilidades no se pueden desarrollar? Y además, yo me rijo bajo la ley del mínimo esfuerzo. No lo necesito. No lo necesito porque con lo que hago me veo bien. Si hago algo diferente a lo que estoy acostumbrado, probablemente me pueda ver mal. Y no quiero eso. Por el contrario, las personas con mentalidad de crecimiento consideran que el esfuerzo es esencial para desarrollarse y el esfuerzo conduce al crecimiento. Esto es sí o sí para las personas con mentalidad de crecimiento. No coinciden que esto pueda darse de manera natural, de manera nada más porque cayó del cielo. El esfuerzo para una persona con una preferencia a la mentalidad de crecimiento es que esto me va a conducir a crecer, a desarrollar mi inteligencia, mis habilidades y es parte del proceso. Mentalidad con respecto a un reto. Las personas con mentalidad fija consideran que el reto es una amenaza, solamente me generan estrés. Debo evitarlos a toda costa, por supuesto, porque en lo que creo es que la habilidad no se puede crecer, pero además, pero sobre todo, un reto me puede hacer fallar y ahí voy a lucir muy mal. Por eso son una amenaza y me estreso. Para una persona con mentalidad de crecimiento, los va a valorar totalmente y la etiqueta que le va a poner a un reto es que cada vez que tenga un reto es una oportunidad, una nueva oportunidad de desarrollo que le va a motivar y va a generar involucramiento, compromiso, engagement, que no hay una traducción literal para el engagement, pero lo podemos hacer como un compromiso, un involucramiento motivante.
Y para las personas con mentalidad de crecimiento, tienen un chip especial en la mente en la que es reto, logro, y me alimento de esto, e incluso genera una adicción muy edificante en el reto, logro. Las personas con mentalidad, ¿cómo son las personas o cómo son la mentalidad con respecto a los errores? Entonces, ya vimos la mentalidad ante el esfuerzo, la mentalidad ante el reto y ahora la mentalidad respecto a los errores. Los errores para personas con mentalidad fija piensan que todos los errores son innecesarios. Esto es lo peor que te puede pasar. Son sumamente frustrantes y todos y cada una de las cosas que pienso, siento y hago, tengo que cuidarlas mucho porque me pueden llevar a conducirme a un error. Me pueden llevar a un error y voy a lucir mal. Y esto es lo que menos quiero, porque es en lo que me enfoco todo el tiempo, en lucir bien. Por el contrario, una persona con mentalidad de crecimiento, eh, con respecto a los errores, sabe que el error es prueba, error, así como el reto logro. El reto te lleva a fallar, pero el error es parte de una oportunidad para aprender. Aprendes de sus errores, aprendes y el error es parte de lo que tienes que hacer. Equivócate, date la oportunidad de regarla. Date la oportunidad. Cuando se dice date la oportunidad, tampoco se trata de que si eres un neurocirujano, o sea, no, por favor. Sin embargo, aquí es prepárate ante el reto, prepárate, acondiciónate, pero el error no vayas a dejar de hacer. Estas personas no dejan de hacer las cosas por temor a fallar. Porque acuérdate que el enfoque, a diferencia de una persona con mentalidad fija, ellos se enfocan a que todo es un proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces el error es parte de crecer, es parte de desarrollar y es parte de este proceso tan rico de ser mejor en hacernos mejor. Fíjense cómo nuevamente sucede esto y ahí es donde estaba. La actividad neuronal en personas con la mentalidad fija, casi no existe actividad alguna. No, ni siquiera entran en acción. Entran las respuestas de huida o de parálisis, en este caso, de huida o de parálisis, que son las respuestas eh, primitivas ante una situación de estrés. En cambio, una persona con mentalidad de crecimiento, pero por supuesto, y si además empezamos a utilizar esta teoría de la doctora Dweck, en la cual, ¿qué te falta? Aún no, pero te falta algo. Entonces empieza a detonar, empieza a disparar estas conexiones neuronales que te hacen reflexionar, pensar, encontrar la manera de por dónde sí, qué es lo que me hace falta para resolver el problema, qué me haría falta implementar, qué habilidad necesito aprender, dónde debo de buscar información, con quién tengo que apoyarme para buscar información y para poder salir adelante al respecto de esto. Así es como se veía la mentalidad de muchos de nosotros ante diferentes situaciones en las cuales podemos caer en mentalidad fija. Y así se nota cuando estamos en mentalidad de crecimiento. Ya vimos la mentalidad frente al esfuerzo, frente al reto, frente a los errores y por último, la mentalidad respecto a la retroalimentación. Una persona con mentalidad fija va a huir y va a detestar estos comentarios llamados retroalimentación, eh, porque todo comentario lo van a tomar como personal y lo van a llevar a lo más profundo de sí, que les va a anteceder, les va a fomentar esta creencia, porque si se enfocan en quedar bien, si ese es el enfoque que tienen, pues imagínate que te dando una retroalimentación a un coachee, a un colaborador con mentalidad fija, y si te digo, es que la puedes hacer mejor, por más retroalimentación positiva que yo pueda contribuir, o una retroalimentación sumamente asertiva, limpia, objetiva, en la cual no lo hiciste bien, pero te falta algo para que lo logres,
como quiera una persona con mentalidad fija, clavada con esta mentalidad fija, habituado a una mentalidad fija, se va a quedar rumiando esta situación y haciéndolo de manera personal, tomándolo de manera personal, poniéndose la defensiva. Aquí no solamente se dispara el, la respuesta de huida o de parálisis, sino además la de confrontación. Parte de las tres respuestas ante un estrés que tiene el cerebro primitivo. Sin embargo, por otro lado, una persona con mentalidad de crecimiento considera que esto es útil para continuar. Al contrario, dame retroalimentación. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Si fallé, ¿cómo lo hago mejor? Si lo hice bien, ¿cómo lo sustento? ¿Cómo sustentabilizo mi desempeño para seguir haciéndolo mejor en el tiempo? ¿Cómo lo sostengo en el tiempo? Eh, ¿Cómo puedo hacerlo? Porque lo considero muy valioso, de sumo valor. Y así, enfocados en estos cuatro factores, con respecto a la creencia, al enfoque y en estos cuatro aspectos, podemos empezar a trabajar nuestro coaching. Porque entonces, ¿cómo se crea o fomenta una mentalidad de crecimiento? Haciendo una persona, pero por consecuencia, más resiliente e involucrada en su propio aprendizaje y enfocada una vez que se hace más consciente y nosotros hacemos a la persona más consciente o nosotros nos hacemos más conscientes para después hacernos responsables de decir que estoy cayendo en mentalidad fija. Tengo que pasar a mentalidad rápidamente, a mentalidad de crecimiento. ¿Cómo podría ir colaborando ante esto? Primero, viendo el panorama total, viendo el macro. Y así es como te integro el macro. Una mentalidad fija, una mentalidad de crecimiento, el lado izquierdo fija, el lado derecho crecimiento. Las creencias de las personas con habilidad fija, como ya te habíamos comentado, son lo que creen es que las habilidades ahí están, la inteligencia son de nacimiento y no pueden desarrollarse. Y se enfocan en quedar bien todo el tiempo. Y entonces las creencias y enfoques de la mentalidad de crecimiento son que sí se pueden desarrollar y que el enfoque es que todo es un proceso de mejora. Ahora bien, ve cómo se interrelacionan, ve cómo se van relacionando con respecto al esfuerzo, que era lo que te platicaba. No es necesario y útil. ¿Y por qué no es necesario esforzarme? Porque las habilidades ya son de nacimiento. ¿Para qué las necesito desarrollar? ¿Para qué necesito esforzarme si de todos modos tengo las mismas habilidades y talentos? No necesito. El reto lo voy a evadir a toda costa, porque entonces el reto es un reto que me pone en riesgo porque puedo quedar mal, porque me puede impactar directamente en el enfoque. Y los errores, pues por supuesto que mis errores los detesto, son desmotivantes, porque igual, no solamente ¿para qué quieres que yo cometa errores? No, mejor me van a hacer ver mal, me van a hacer mal, me van a hacer ver mal porque me enfoco en quedar bien todo el tiempo. Y la retroalimentación, por supuesto que me pongo en la defensiva. ¿Para qué me vas a decir algo que yo ya sé? Porque yo sabía que las habilidades no las puedo desarrollar. Soy muy malo dirigiendo gente, soy muy malo con los números, soy muy malo haciendo un análisis, soy muy malo redactando. Y además me lo vienes a decir y echar en cara, más me voy a sentir. Y como estoy quedando mal contigo, me estoy viendo mal, peor. Por otro lado, en la mentalidad de crecimiento, el esfuerzo es útil y esencial para crecer, porque yo creo que las habilidades pueden desarrollarse y porque el enfoque que tengo es que es un proceso. Entonces el esfuerzo es útil para crecer. El reto, el reto me emociona, el reto me involucra, el reto me apoya, me ayuda para generar mayor coraje y temple, porque yo creo fielmente que las habilidades e inteligencia es desarrollable. Entonces, directamente impacta en lo que yo creo, en mis creencias, apoya y soporta mis creencias. Los errores son oportunidades de aprendizaje porque yo creo y me enfoco en que el crecimiento es un proceso y la retroalimentación es útil y la agradezco porque es un proceso para poder crecer y porque mis habilidades las puedo desarrollar. Entonces, primero es viendo la imagen completa para poder hacer consciente, hacer conciencia de dónde estamos en determinadas situaciones, en dónde se encuentra nuestro colaborador o nuestro coachee en determinadas situaciones.
y entonces poder optar por hacerlo consciente y después hacerlo responsable. ¿Cuáles son tus primeras acciones para hacerte responsable? Y haciendo entonces las conclusiones al respecto de esto, la primera es que la mentalidad no siempre es la misma. La mentalidad no siempre es la misma, es situacional. Yo pudiese decirte, es un mindset, un mindset o un mind state, un estado de mente. Entonces aquí debemos indagar en qué momentos el coachee se encuentra en esta mentalidad fija, en la cual va a generar historias. Estas historias de no puedo cambiar, no tengo por qué cambiar, tengo otros atributos mejores, o los cuales me hace escribir entonces casi en piedra dentro de la mentalidad del coachee, en la que no soy una persona apta para el análisis, por ejemplo, no soy una persona apta para dirigir a otras personas, nunca podré aprender a vender, o nunca podré hacer una presentación en público, porque son historias que se va creyendo el coaching. Y aquí abajo te pongo algo. Esto, todo esto es un proceso entre el reto y una dificultad. Y entre una dificultad viene un crecimiento. Este crecimiento se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de poder crecer a desempeñarse de una mejor manera. Y voy a abordar ese término en una futura capacitación cuando nos enfoque directamente en neurociencias y te hablo yo de neurogénesis, que es la capacidad de generar nuevas neuronas o carreteras de información, y la neuroplasticidad, que es la capacidad plástica del cerebro de como una plastilina ir moldeándola hacia el crecimiento o moldeado de una mejor forma de nuestra mentalidad o de nuestra manera de analizar las cosas y de pensar. La segunda conclusión es que hay que explorar la capacidad del coachee a que aprenda algo nuevo, con pasos escúchame, casi imperceptibles, que estos milestones o pequeños pasos que se vaya dando el coachee, nuestro colaborador, nosotros mismos, podamos hacerle un engaño ligero al cerebro para que no lo pueda percibir, porque apenas se dé cuenta el cerebro, es una máquina perfecta que te va a volver a llevar a esta bizarra zona de status quo en el que si bien es fija, ahí me siento seguro. Ahí no enfrento estrés. Ahí no tengo que huir, confrontar o paralizarme. Explore la capacidad del coachee para que aprenda algo nuevo, con pasos casi imperceptibles, creando un puente con esta frase. Aún falta algo que invita a la expansión. Aún falta algo. ¿Qué nos falta para tener una mentalidad de crecimiento sustentable? Aún falta algo. ¿Qué es lo que necesitamos involucrar? ¿Qué es lo que me hace falta? Una tercera conclusión, nuevamente, y recalco, la mentalidad no siempre es la misma, es situacional. Es un estado de mente en el cual, no importando cómo, si me estás escuchando y tú estés, seguramente te has visto en mentalidades fijas en algunas etapas o momentos en tu vida. En momentos de incertidumbre, de vulnerabilidad o de fragilidad más bien, experimentamos mucho y es cuando se dispara o se detona la mentalidad fija, como los momentos que se están viviendo con la pandemia mundial. Puede y tiende a mandar a las personas a esta mentalidad fija, pero realmente yo te preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve eh, estancarnos o anquilosarnos en una mentalidad fija de temor, de incapacidad, de creer que no se puede desarrollar, de creer que no podemos ser más inteligentes para poder encontrar nuevas vías? Una gran crisis como esta va generando en muchas personas una gran oportunidad. Por eso algunas personas dicen es una gran tragedia y otras personas dicen es una gran oportunidad. Ahí está ejemplificado claramente aquellos individuos con mentalidad fija y aquellos con mentalidad de crecimiento. Yo quise poner esta foto aquí porque en mis días de entrenador canino, una de las cosas que me dijo, valga la redundancia, el entrenador de entrenadores, que decía, premia, incluso, no esperes que el ejercicio lo termines para poder premiar.
Premia desde la intención. Si quieres enseñar al perro, a dar la pata, si se está sentando y medio quiere levantar la pata, en ese momento premialo, considerando que en ese momento tiene una mentalidad fija porque no conoce o no ha hecho o no se ha desempeñado óptimamente. Considerando esto como una analogía, en aquellos que no hemos podido desempeñarnos en nuestro mejor nivel, en óptimamente, en el logro total, pues entonces, y apoyado en el estudio de la doctora Dweck, donde dice, premia el proceso, el esfuerzo, el reto, porque si te fijabas en las gráficas donde no parecía actividad neuronal de ninguna manera y estaba totalmente en verde, pues empieza a premiar que agarre el cubo Rubik, por ejemplo, que tiene enfrente y cuando menos que le dé 2 vueltas. Oye, excelente. ¿Qué crees? ¿Qué te hace falta? ¿Qué le haría falta? ¿Qué te hace falta aprender? Cuando menos. Entonces, vas premiando el proceso. Y esto, ojo, esto es para ir caminando con tu coach y tu colaborador para que vaya caminando hacia cruzar esta frontera hacia la mentalidad de crecimiento. Entonces, premia el proceso, el esfuerzo, el reto, una mejora. Y si es una estrategia, mucho más. La intención y ve incrementando poco a poco esta dificultad. Evita a toda costa premiar carisma, talento, atributos que aún no posea y que vea lejanos. Recuerda en qué cree y en qué se enfoca la persona con la mentalidad fija. Acuérdate que si lo ve muy lejano, de plano, va a desconectarse. Ese reto tiene que ser pequeño, ese reto incrementado en esta dificultad tiene que percibirse alcanzable totalmente para una persona de mentalidad fija. La mentalidad, nuevamente, no siempre es la misma, es situacional, como ya he repetido y lo repito para que se nos vaya quedando bien. No es tú eres así, yo soy así, es que todos hemos caído en algún momento en la mentalidad fija. Y si estamos normalmente en la mayor parte de nuestro día en una mentalidad de crecimiento, felicidades. Blinda tu proceso y susténtalo todo el tiempo. Recuérdate en qué te enfocas. Y si estamos viviendo tiempos de incertidumbre, acuérdate de cuántas veces no hemos sentido incertidumbre en nuestras vidas. Cuando era tu primer día de clase, cuando era tu último día de clase y ahora viene el mundo real, cuando era tu primer empleo, cuando has cambiado de empleo, cuando has cambiado de ciudad, cuando empiezas a experimentar una nueva amistad, una nueva relación, un nuevo cliente. Todo esto va a generar incertidumbre porque no sabemos qué es lo que viene. Sin embargo, dada esta mentalidad nata, dada esta mentalidad que hemos ido desarrollando y practicando, hemos podido salir adelante. Entonces, esta certidumbre, ¿de dónde proviene? Si es el resultado, es una certidumbre mínima para poder caminar, esta certidumbre mínima, que es el resultado, nos lo dan ciertas acciones, que nos lo dan ciertas emociones, que nos lo da este tipo de mente. Refleja y proyecte las veces en el que el coachee sí ha aprendido algo. Esto genera conciencia. Ahora fomente responsabilidad de su coachado. En algún momento de su vida, el coachee ha aprendido algo. Aprendimos a escribir, ¿no es cierto? Aprendimos a leer, ¿no es cierto? Pues entonces, sí, reflejémoslo al coachee. Y por último, el poder de creer y enfocarnos. Préstele total atención en la adaptación y modificación de las creencias y enfoque del coaching, porque aquí es donde radica todo. El que nos enfoquemos como coaches incluso en nuestras creencias y en nuestros enfoques es lo que nos va a dar un resultado diferente. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo durante este entrenamiento que, como te dije, es práctico, es aplicable, pero sobre todo es apasionante. Como te habrás podido dar cuenta, disfruto mucho estar compartiendo contigo esto porque de aquí radica todo lo que podemos y todas las consecuencias. Recuérdate, el enfoque y las creencias que pueda tener el coachado. Los resultados
son antecedidos por acciones. Las acciones son antecedidas por emociones que son antecedidas por estas mentalidad. Y esta mentalidad se compone de las creencias y enfoque. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo. Disfruta el esfuerzo, ama los retos, observa con curiosidad los errores, valora los comentarios y sigue aprendiendo para crecer. Mi nombre es Mario Torres y estoy para servirte. Gracias.